Cinco minutos para las 3 de la tarde en todo el país, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nos vamos en vivo a Las Flores, acto de inauguración de un nuevo espacio de la memoria. Habla el gobernador Axel Kicillof, también está la vicepresidenta Cristina Fernández. Durante 4 años como este espacio de la memoria, que lo mantuvieron los vecinos, la comisión, el intendente, pero sin ayuda del gobierno provincial. Quiero decir unas muy breves palabras. El 24 de marzo, todos los 24 de marzo, son una fecha tremenda también. Tremenda. Emotiva, para la reflexión, para recapitular. Y creo que este 24 de marzo tiene el condimento, no solo de ocurrir en un año de recuperación, sino también de ocurrir en un año de pandemia. Yo, en lo personal, el 24 de marzo tiene que ver con la historia de todos los argentinos. Yo cumplía 13 años en el año 84, después de la vuelta de la democracia. Y empecé a militar ahí, en mi escuela secundaria, y uno de los primeros libros que leí políticos en mi formación fue El Nunca Más, que creo que sale en septiembre del 84. Un libro impresionante que nos contaba las cosas que pasaron en toda la Argentina, en toda nuestra provincia, en lugares como este que hoy estamos recuperando. La verdad es que esa entrada como generación a la política con la democracia y con los juicios, con la democracia y con el nunca más, a mí me marcó para siempre. Creo que nos marcó a todos para siempre. De otra manera, como viene ocurriendo con cada una de las generaciones. Y me parece que uno, cada 24, piensa cómo puede hacer honor, cómo puede mantener vivas esas luchas. Y voy a hablar de dos cosas. La primera tiene que ver con algo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires desde que recuperamos el gobierno. Y tiene que ver con mantener vivas las políticas de memoria, de verdad y de justicia. Memoria, verdad y justicia, honrando la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los familiares, pero también con políticas de Estado. Durante esos 4 años anteriores, el Estado de la provincia de Buenos Aires dejó de presentarse en las causas, abandonó esa participación y ese impulso que le dio Néstor, que le diste vos, Cristina, y que nos permitió no solamente tener la consigna, sino llevar a la realidad esa idea de memoria, verdad y justicia, y de juicio y castigo a los culpables. Esa es una, y tiene que ver con mantener encendida e indeleble esa historia. Pero también hacemos historia todos los días, de una forma o de otra, por acción o por inacción. Así que creo que lo del 24 también a mí me lleva a pensar en esta época, en la pandemia. Cómo tener indeleblemente grabada esos principios que tienen que ver con los derechos humanos y con la historia argentina. Quiero mencionar 3 cosas. Una, siempre la marca Teresa, que está acá. Cuando empezó la pandemia, no había barbijos, no había respiradores, no había camisolines, no había elementos de protección. Y yo me acuerdo que nos enteramos del tema de los respiradores, porque los respiradores no se conseguían en ningún lugar del mundo. Era muy difícil. Todos buscaban, como ocurre ahora con la vacuna, todos atrás de los respiradores y no había. Pero en Argentina, por una cuestión de aquel modelo industrial que llevaron adelante ustedes, que viene de la época de Perón y de Evita, hay algunas fábricas que producen respiradores en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, en José Cepaz. Pero ¿qué pasaba con los respiradores? Faltaban, escaseaban, y las leyes económicas dicen que lo que se necesita mucho y hay poco se encarece y lo resuelve
el mercado a su manera. Y lo vimos acá al principio de la pandemia. Esos respiradores los empezaron a comprar aquellos que tenían plata y reservaban su respirador para ellos. A veces con esa locura, porque sin médicos, sin hospital, sin oxígeno, el respirador no servía para nada, pero se enteraron de que se podía ir a comprar un respirador y lo reservaron. Y ahí apareció un Estado respetuoso de nuestras tradiciones, de lo nacional, lo popular, lo democrático, pero también de los derechos humanos, y reservó esos respiradores para que no fueran para los pocos que los podían pagar, sino para todos y todas los argentinos y las argentinas. Es un homenaje también a los 30.000. Después, poco después, con la misma pandemia, nos encontramos con el problema también de cómo atender a toda esa gente que iba a ser afectada obviamente por el virus. Y ahí veníamos de un gobierno que no había abierto hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires, que además había dejado pudrir vacunas. Bueno, no quiero cargar las tintas, simplemente quiero decir que el enfoque que le dimos a la pandemia fue el enfoque de la igualdad, y el enfoque de los derechos, y el enfoque de los accesos. Todo el tiempo, uno en su mirada tiene que tener presente la historia argentina, como pasa ahora con las vacunas. Las vacunas, de nuevo. Hoy tenemos algunos que dicen que hay que privatizar las vacunas. Que el que tenga y pueda se compre su vacuna. Y que el resto se arregle como sea. Sí, se joda. Se joda. ¿Cómo mantener presente la llama de estas luchas, la llama de la reivindicación de las madres, las abuelas, los familiares, los hijos? ¿Cómo hacer para que eso no sea algo fosilizado y del pasado, o una reivindicación histórica que se vaya quedando vieja y antigua? ¿Cómo hacer? Bueno, actualizándolo, que cada vez y en cada acto, desde el gobierno, desde la vida cotidiana, desde la militancia, desde cada rincón, tengamos en cuenta que lo que hacemos tiene que servir a las mayorías populares. Tiene que servir a nuestro pueblo. Cada decisión, cada minuto, cada día, mantener viva la llama de la memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador.